Hola y bienvenido de nuevo a Sustainable Teacher. Si es la primera vez que pasas por aquí, me llamo Leticia y estoy encantada de conocerte. Y si ya has pasado antes, me alegro de volver a verte. En el vídeo de hoy vamos a aprender a cómo podemos priorizar mejor las tareas de los deberes o cualquier cosa que tengamos que hacer en la vida utilizando la matriz de un señor que era muy listo, que se llamaba Eisenhower. Si este vídeo te interesa, no lo dudes, suscríbete, dale a la campanita y si te gusta este vídeo, dale al like. Muchas veces uno de los problemas que tenemos a la hora de ponernos a hacer los deberes es que los hacemos de forma ordenada, es decir, hago los deberes de la primera hora, de la segunda hora, de la tercera hora, de la cuarta vez en el modo en que lo apunté en la agenda. No me planteo que a lo mejor hay deberes que son muy largos y me van a durar me voy a tardar mucho tiempo en hacerlos, pero son para un tiempo más alejado, dentro de una semana, de un mes, por eso son más largos, y otros que son totalmente inmediatos porque son para el día siguiente. Entonces, con esta matriz de Eisenhower escrito Eisenhower, por si lo pondré por aquí, pero bueno, podemos saber o decidir de una forma más fácil la prioridad, es decir, la importancia, el orden en el que tenemos que hacer esas tareas para no cagarla y tenerlo todo hecho a tiempo. Entonces, básicamente, la matriz está dividida en 4 bloques, 2 arriba y 2 abajo, en realidad es como un cuadrado dividido otra vez en 4, y entonces en cada bloque vamos a poner un tipo de tareas. En un lado tenemos un eje, que es el eje de la importancia, y en el otro lado tenemos el eje de la urgencia. Así que cada cuadro se va a clasificar entre no importante y no urgente, importante pero no urgente, urgente pero no importante y el peor del mundo, urgente e importante. Si todo lo hiciéramos bien teóricamente en la vida, nunca debería haber nada en urgente e importante. Así que si tienes cosas aquí, obviamente son las primeras a las que tienes que ir. ¿Cómo clasificamos las cosas que son urgentes e importantes? ¿Cómo podemos clasificar lo urgente? Pues urgente es todo aquello cuya fecha de entrega, su deadline, o con fecha de fin, o como lo queráis llamar, fecha límite, es al día siguiente o a los pocos días. Es decir, que no te queda tiempo para hacerlo. Eso es todo lo que se considera urgente. ¿Y qué se considera importante? Hablando del tema de la escuela y los deberes, claro está. Se considera importante las cosas que te dan nota. Es decir, un examen, unos deberes que sepas que sí o sí te los van a revisar porque ese profesor mira los cuadernos todos los días y te pone un positivo o lo que sea y eso cuenta para la nota final. Trabajos que cuenten para la nota final, cuestionarios, aunque sean pequeños que te pongan en aula virtual, todo eso que tenga un valor en la nota final va a ser muy importante. ¿Y qué no es importante? Pues a lo mejor, que eso no quiere decir que no lo sean, pero a lo mejor trabajos voluntarios o cosas que te diga el profesor, mira, prueba a hacerlo a ver si te gusta, pero porque te interese, o mira este experimento que chulo, probadlo en casa, a ver qué pasa, pero no os lo va a evaluar. O, por ejemplo, algo que no sería urgente, obviamente serían cosas que tienes todavía mucho plazo. Entonces, cuando tú abras la agenda, lo que tienes que hacer es dividir esos deberes en estos 4 cuadrantes. Entonces, las preguntas que te tienes que hacer para dividir tus deberes y ponerlos en los cuadrantes es: ¿cuál es la fecha de entrega? Y cuenta para nota. Es así de triste, pero es la realidad cuando uno necesita priorizar en la vida. Si rellenas tu cuadrante, tu matriz de Eisenhower con estas técnicas, probablemente nunca se te vuelvan a olvidar unos deberes y la forma en que los hagas y en que organices tu trabajo por las tardes, aparte de ver el horario que tienes y estas cosas que hemos hablado ya en otros vídeos que os dejaré por aquí, aparte de todo eso, probablemente sea bastante más productiva y efectiva y por tanto al final más satisfactoria. Porque a lo mejor si de repente has terminado todos los deberes de importante y de urgente, y obviamente de importante y urgente, y te queda algo en no importante y no urgente, lo puedes dejar para el día siguiente e incluso te lo dejas apuntado en un post-it. Esto también está relacionado con el vídeo del método Kanban, que también hablamos, que os lo dejaré por aquí.
te lo puedes dejar aparte y a lo mejor resulta que ese día puedes disfrutar un poco más de tu tiempo libre. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os parezca interesante este método, que os sirva y que os permita tener una mejor organización y un poco más de tiempo para vosotros. Todo lo que quieras comentarme sobre si conocías este método, si no lo conocías, si te han quedado dudas, cualquier cosa lo dejas en los comentarios. Y por supuesto, nos vemos pronto.